Este diferencial que hay acá puede significar que Google está sobrecomprada y en algún minuto va a tener que corregir. Hola a todos, estamos ya en el tercer capítulo de Fundamentalmente Técnicos. Yo soy Rodrigo Krebs y estoy con mi amigo Eduardo Buroni. ¿Cómo están todos? y bueno, vamos hoy día a analizar una nueva acción. Primero que todo, muchas gracias a todos los que nos han ido apoyando semana a semana. Y bueno, la acción de hoy día es Google, el gigante de las tecnológicas. Entonces, como lo hemos hecho en capítulos anteriores, Eduardo analiza fundamentalmente, con análisis fundamental la empresa, y yo con análisis técnico. Para lo cual, para ver quién parte, vamos a tirar una moneda. Entonces, aquí en pantalla, con la magia de la tecnología, ya tenemos nuestra super tómbola. Entonces, Eduardo, ¿qué prefieres, cara o cruz? Para ver quién parte. Como todos los capítulos, siempre me preguntan a mí primero. Ya, démosle con Cruz. Cruz, voy a lanzar la moneda. Cara, no estaba preparado Toma. para partir, pero tendré que partir. Ya, entonces vamos a hablar de Google. ¿Qué podemos hablar de Google? Muchas cosas. Es un papel que da mucho que hablar. Entonces vamos a compartir la pantalla con mi presentación. Ya, entonces Google. A ver, lo más importante de Google es que es una empresa que hoy, si uno analiza el papel, está full metida en la tendencia o en el rally de la inteligencia artificial. Sin embargo, y por eso este capítulo, o sea, esta imagen, se ha ido quedando rezagada. Vemos que una Nvidia va primero, si vemos el valor de Nvidia en los mercados está por las nubes. Después Microsoft, que sorprendió, que nadie se lo esperaba y empezó a meterse en la carrera de inteligencia artificial. Hace unas pocas semanas Apple, que si vemos la variación que tuvo el precio por los últimos anuncios que ha hecho, ha sido súper importante. Y por último tenemos Google, que si bien si uno empieza a analizar el precio está en el rally, pero quizá está desaprovechando una oportunidad para ser la número uno. Entonces, en el primer gráfico, lo que vamos a ver es el análisis semanal para ver cómo viene la tendencia de la acción del precio. Y si nos fijamos, tenemos algo bien interesante. Aquí, bueno, tenemos la tendencia semanal, entonces por eso tenemos información desde el 2021. Y podemos ver lo siguiente. En 2021 está encendiendo el puntero. La acción venía subiendo por el canal ascendente del rally de la inteligencia artificial. Si uno ve otros papeles como por ejemplo Microsoft, podemos encontrar este mismo canal. Es un canal totalmente alcista, sobre todo que está sobre la media de los 200 periodos, pero aquí empieza a pasar algo muy particular que me empieza a surgir la siguiente hipótesis. Vemos que superó la banda superior y se está apoyando en esta banda. Es decir, nos habla de una acción que empieza a estar un poco sobrecomprada. Entonces vemos que lo que antes era techo ahora se transformó en piso. Y si los resultados en el futuro no acompañan a esta empresa, deberíamos empezar a ver algún tipo de corrección. Podríamos ver que puede volver a insertarse dentro de la banda alcista o incluso ir a visitar la media de 200 periodos. Pero bueno, un tema importante para entender qué está pasando es ver los indicadores técnicos más tradicionales. Y acá tenemos que el MACD y el RSI están en zonas de sobrecompra. Aquí tenemos el MACD con la configuración clásica. Y si vemos, antes de que partiera esta tendencia de la inteligencia artificial, estaba medio complicado este papel en el sentido que estaba empezando a tocar distintos pisos, distintos soportes, pero gracias a que llegó esta nueva tendencia, vemos que ha tenido un alza hasta ubicarse en zonas de las zonas altas del gráfico del MACD.
De hecho, si vemos la acción del precio, está en máximo histórico, superó el último máximo que había sucedido allá por el 2021-2022 después del COVID. Y si vemos el RSI, en el caso del RSI, vemos que también se empiezan a ver algunas señales de sobrecompra. Entonces, ya, esto nos muestra que la acción le está yendo bien. O sea, si hubiéramos comprado en estas zonas, en estos pisos que hablaba, en el fondo deberíamos haber tenido un desempeño muy positivo. Entonces, el siguiente gráfico, perdón, ahí está. Quiero hacer un benchmark con otras tecnológicas. Yo nombré Microsoft, pero también quiero que veamos qué está pasando con las otras. Y aquí en distintos colores tenemos lo siguiente. Aquí, bueno, la que está con velas japonesa, que está aquí, es Google, pero vemos que hay 3 papeles que les está yendo mejor. ¿Cuáles son esos papeles? Primero tenemos el color verde, que es Microsoft, que lo mencioné recién, y si se fijan, le está yendo mejor que Google. Está más alta, tiene alzas mucho más potentes que Google. Entonces, eso igual es interesante, porque aquí podemos comparar 2 empresas y podemos empezar a analizar quién está capitalizando mejor esto. Por otro lado, tenemos Apple, que Apple siempre le ha ido bien porque tiene un negocio bien diversificado, ya sea en el mundo virtual como en el mundo real. Un negocio de hardware, un negocio de software, un negocio de retail, un negocio de contenido. Entonces se venía desinflando. Había llegado a estos máximos históricos, lo volvió a testear y ya estaba retrocediendo. De hecho, muchas empresas decían que ya era el fin de Apple como empresa número 1 de la bolsa. Sin embargo, con los últimos anuncios que hizo, muy ligado a la inteligencia artificial, no ha hecho otra cosa más que subir y visitó nuevos máximos. Entonces, uno empieza a decir, a ver, Apple se subió al final, se subió acá, y le está yendo mejor que a Google. Microsoft, como sabemos, fue precursora por su alianza con OpenAI y le dio bien. Pero tenemos aquí la celeste. La celeste es Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp. Y tuvo mínimo histórico, o sea, no histórico, pero mínimo recientes considerables a fines del 2022. Y no ha hecho otra cosa que subir. Incluso pasó a Google. Si uno se mete en el mundo de inteligencia artificial, tanto los modelos de inteligencia artificial de Meta y es referente al mercado, está casi al nivel de OpenAI. Entonces, se ha ido quedando un poquito dormido Google. ¿Y por qué digo se ha ido quedando dormido? Porque al final los fundadores de OpenAI son personas que trabajan en Google. Todo partió con un paper que se desarrolló dentro de Google, dentro del ámbito académico de Google, y los ejecutivos de Google no fueron capaces de tomar en cuenta ese paper para capitalizarlo, para comercializarlo. Y al final, como no fueron tomados en cuenta, ahí estaba el Salman, y no me acuerdo los nombres, formaron su propia empresa. Entonces vemos que Meta pasó a Google y Google, si bien está subiendo, no está subiendo con la suficiente fuerza. Incluso se está comportando más como un Amazon, que está aquí en lila, y Amazon al final es publicidad en Internet. Full publicidad en Internet, es marketplace, pero es publicidad al final. Y Google es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, ahí hay un tema que Google no ha sabido aún aprovechar el potencial de la inteligencia artificial a nivel de mercado. Y por último, lo que les quería mostrar, para ir entendiendo esto, otro benchmark. Les traigo otro benchmark, el cual compara el desempeño de Google, que es el gráfico de acá, con el S&P 500 y con el Russell 2000, que es este indicador de las small cap de Estados Unidos. ¿Y por qué lo traigo? Porque vemos acá en naranjo el Standard & Poor's 500 y está mucho más rezagado respecto a Google. Obviamente, si uno ve un peso, la FANG, las empresas tecnológicas, tiene un peso sumamente importante en el Standard Poor's 500. Entonces, hay muchas empresas que se están empezando a quedar rezagadas en esta tendencia al alza, que en el fondo refleja un poquito el mercado. Pero ¿por qué traigo el Russell 2000 también sobre la mesa, que es esto amarillo, que está aún más rezagado? Por lo siguiente, porque al final estas empresas tecnológicas desarrollan herramientas que son de última generación, que son súper potentes, pero están
súper pensadas para optimizar el trabajo de los negocios más pequeños, sobre todo los que están representados por la línea amarilla. Y aquí vemos un fenómeno súper importante e interesante, porque aquí pueden pasar dos cosas. Este diferencial que hay acá puede significar que Google está sobrecomprada y en algún minuto va a tener que corregir, o estas empresas de acá, o incluso estas naranjas, aún no están cosechando estas herramientas de inteligencia artificial y quizás deberíamos ver un nuevo salto de estas empresas hacia arriba. Entonces, en los dos casos hay ciertas oportunidades que uno podría empezar a estudiar, pero es importante tener en cuenta esta brecha. Entonces, ya como para darte la palabra a ti, Eduardo, creo que es un buen papel porque tiene potencial para comportarse como un líder de la inteligencia artificial. Hoy día está siendo una más del montón. Y por otro lado, cuando estas empresas de acá abajo empiezan a consumir más inteligencia artificial, todo esto se debería haber reflejado en resultados de la empresa. Entonces yo creo que tiene un futuro positivo, puede que tenga correcciones en algún minuto, podríamos verla, volver a visitar esta banda de acá o incluso acá, pero para seguir subiendo después, que es normal. Porque mientras esté sobre la media de 200 periodos, es un papel que es alcista. Y ahora está muy alcista, entonces es normal que baje un poquito y después vuelva a subir. Yo estoy positivo con este papel porque tiene mucho potencial para seguir creciendo como las otras tecnológicas. Entonces, eso por mi lado, Eduardo. Te Bien, doy la palabra a ti. bien, súper, súper interesante tu approach. Y sí, quería comentar algo que es súper importante mencionar, que nosotros no nos compartimos los análisis antes del capítulo y por lo tanto yo también estoy como expectante de qué es lo que va a presentar Rodrigo y probablemente Rodrigo de lo que voy a presentar yo. ¿Ya? Así es. Y de esa forma nosotros las conclusiones las hacemos completamente en vivo. Sí, ahí Eh, yo hago un análisis 100% técnico. sí, De hecho, yo estoy ansioso en escuchar el punto de vista de Eduardo porque al final Google tiene muchas fuentes de ingresos. Entonces, obviamente, la fuente de ingresos más grande tengo entendido que es la publicidad, sí, pero quiero ver sí, cómo se evoluciona, porque al final ahí se mezcla con lo que yo acabo de decir, pues, cuando sigue subiendo o empieza a corregir. sí. Bueno, entonces voy a presentar, voy a compartir mi pantalla. Y como dijo Rodrigo, vamos a hablar sobre Google, Alphabet. ¿Ya? Y acá la pregunta de hoy es, ¿qué tipo de empresa es en la era de inteligencia artificial? Y con esta respuesta vamos a validar si la empresa está o no sobrecomprada. Y de esa forma poder comparar la conclusión, una de las conclusiones que dio Rodrigo. Bien, y para partir, digamos, ¿qué sabemos de Google? Bueno, Google, al ser parte de una de las magníficas Seven, está clasificada como una empresa de crecimiento y no de value. ¿Ya? Por lo tanto, hay algunas cosas que vamos a ir revisando a lo largo de esta presentación que sí o sí se deben cumplir para que Google siga siendo una empresa de crecimiento. Dentro de las empresas con las que comparte el mercado de la inteligencia artificial, perdón, la principal rivalidad o la principal competencia la tiene con Microsoft. ¿Ya? Y ya evaluamos Microsoft, por lo tanto tenemos un esquema conocido con el que hacer la comparación. Si bien Google partió hace una década con el AI, ¿ya? Al igual que varias empresas de las Magnificent Seven, Google lo hizo aplicando el servicio a autos, iniciando sus operaciones en el traslado principalmente de personal de la empresa. ¿Ya? Lo que partió como un MVP y con los avances en la inteligencia artificial que ya conocemos, actualmente la empresa está diciendo que podrían estar en condiciones para abrir este servicio al público. Entonces, vemos a una empresa
muy comprometida con el AI, lo que marcaría una nueva era en esta organización. Entonces, perdón, se me fue la presentación. Ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer para determinar qué empresa es Google en esta era de la inteligencia artificial? ¿Ya? Para esto vamos a ver una tabla comparativa de la empresa antes y durante esta era. Aun cuando sabemos que la inteligencia artificial tiene sus comienzos alrededor del 2014, el AI, como lo conocemos hoy, tuvo realmente sus comienzos durante el 2023. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a hacer esta distinción en la tabla respondiendo preguntas como qué activos tienes, cuál es la estructura de capital, cómo está la operación del negocio, qué tanta caja genera el negocio, y así. En esta ocasión no vamos a analizar los típicos ratios como el PE ratio o el EPS, entre otros, porque dentro de la metodología de value investing o de, digamos, de evaluación de empresas, para tener conclusiones más robustas sobre la empresa, es importante seguir el comportamiento de la administración de la empresa, aun cuando no invirtamos en ella. ¿Ya? Y esta información sale metiéndose un poco más dentro de los estados financieros, las noticias de la empresa y las del mercado, más que en los ratios que por lo general se revisan. ¿Ya? Y en otras palabras, ir haciendo este seguimiento de la empresa. ¿Ya? Los ratios financieros te pueden servir para explorar alternativas, ¿ya? Pero una vez que estás analizando una empresa en particular, te sugiero que veas un poco más allá de los ratios que generalmente se conocen para tomar una decisión. No me avanza la presentación. Ahí sí. Entonces, bien, ¿qué activos tiene Google? Ya sabemos que los activos tangibles son aquellos que tienen respaldo físico. A mí me gusta ver este punto, aun cuando son empresas de crecimiento, ¿ya? Porque si la empresa se mete en problemas, al menos sus activos tangibles tendrían un valor de mercado razonable para poder salir de ese problema. La parte importante es que Google tiene re poco inventario, ¿ya? Súper poco, casi insignificante. Y eso es relativamente bueno, ¿ya? Porque su negocio está en otro lado y no en la venta de productos, ¿ya? Además, esto quiere decir que posee casi más de un cuarto de sus activos en algo físico de largo plazo, ¿ya? Recordemos que Microsoft también tiene más de un cuarto de sus activos totales en activos tangibles. Por lo tanto, podríamos decir que es una práctica de la industria, ¿ya? Entonces, en ese punto, Google está compitiendo como corresponde, ¿ya? Y eso es bueno. Y en la era de la inteligencia artificial, internamente Google como empresa está más fuerte que antes de esta era, digamos, en términos de activos tangibles. Ha ido haciendo una mayor inversión en este tipo de activos. Ellos invierten más en activos físicos que podrían indicar que está desarrollando tecnología que probablemente sea relacionada con la inteligencia artificial. ¿Ya? Pero ojo, que tener más activos fijos, desde el punto de vista financiero, no siempre es bueno, ¿ya? Porque si no genera resultado en tu negocio, bajaría la rentabilidad de esos activos y de esa inversión, ahuyentando así a los potenciales accionistas, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero no es el caso de esta empresa, ¿ya? Ahora vamos a ver cómo financia esos activos, ¿ya? Vemos que el uso de la deuda a largo plazo es muy acotado, ¿ya? Entonces vamos bien, porque como lo hemos visto en Microsoft y en Tesla, ya, es muy importante para empresas de crecimiento no comprometerse con la deuda a largo plazo, ¿ya? Y esto también es una práctica entonces habitual en empresas de crecimiento, ¿ya? Lo que también dentro de esa práctica es financiarse al corto plazo con actividades operacionales. Lo vimos cuando evaluamos Tesla. ¿Ya? No tanto en Microsoft, nos metimos en ese punto, pero sí, Microsoft también tiene lo mismo. Entonces, si vamos a los estados financieros de Google, vamos a ver que aproximadamente un 18% de los activos totales se financian con pasivos circulantes, de los cuales la mayor proporción de estos activos corresponden a accrued expenses, accrued compensations and benefits, que dicho en español serían gastos operacionales del negocio que aún no han sido formalmente registrados en los libros. Y esto es súper interesante, ¿ya? Y esto es equivalente a aplazar los pagos de costos y gastos del negocio lo que más se pueda. Lo que podría incluir también ofrecer lo que le ofrecen a sus trabajadores
en términos de compensaciones, que no necesariamente se pagan mensualmente, pero sí dentro de un año plazo. ¿Ya? Volviendo a los activos tangibles, sabemos que son principalmente plantas de propiedades y plantas de equipo, ya que tiene inventario casi muy poco, digamos. Estos activos, digamos, propiedades, plantas de equipo, los han ido financiando cada vez menos con patrimonio, aunque siendo un indicador entre 2 y 2,6 veces, no está nada de mal, ¿ya? Lo cual lo hace ser bastante interesante. Y quiere decir que los activos físicos son de los accionistas. Y eso es muy relevante, en especial, perdón, para empresas de crecimiento. Pero este declive gradual del indicador nos pone una alerta. ¿Será que están generando menos resultados? Por un lado, vemos que el financiamiento de los activos tangibles con capital propio también va en declive, aun cuando sabemos que los activos tangibles van en crecimiento. Entonces, para explicar el menor financiamiento con capital, lo más probable es que la empresa está generando mejores resultados. Y vamos a ver eso. Y sí, en términos de resultados sobre el revenue, la empresa sigue sobre el 20%. Y resulta que en una era de la inteligencia artificial ya más desarrollada, casi llega al 30%, que lo vemos en el Q1 del 2024. Sería súper interesante poder hacer un nuevo capítulo de esta empresa con los estados financieros que se vienen ahora. ¿Ya? Esta empresa genera muy buen resultado, mucho más del que vimos en Tesla, también una empresa de crecimiento, pero sigue siendo más bajo que su par de Microsoft. Y aquí es donde me acuerdo un poco del análisis que hace Rodrigo hace un minuto, donde dice que Microsoft va muy por sobre Google en el performance. Microsoft tiene en promedio un 30%, ya, lo cual es muy atractivo. Y en revenue, Google tiene como crecimiento algo no tan mal, de hecho, salvo en los periodos 2022 y 2023, que es bajo las dos cifras. ¿Ya? Y ahí es donde yo pongo un poco el ojo, porque las empresas de crecimiento, lo importante es tener un revenue, revenue growth mayor a las dos cifras. ¿Sí? Pero a pesar de que los crecimientos de la venta son volátiles, ¿ya? Y siga manteniendo un resultado por sobre el 20%, eso yo lo considero que es bastante ejemplar, ¿ya? Para este tipo de empresas. Ahora, yo diría que una empresa que tiene mal flujo de caja, mal flujo de caja libre me refiero, es una empresa destinada a la insolvencia. Y eso es lo que vamos a ir a ver ahora en un segundo. Estoy seguro que no es el caso de Google, ¿ya? Pero vamos a revisarlo de todas maneras. Y claramente no es el caso de Google. Esta empresa genera muchísimo flujo de caja. Y por un lado tenemos que el cash flow conversion está fuera de peligro en todo momento, por lo menos en estos años en estos periodos que estamos revisando, ¿ya? Y está sobre el 60%, algo bastante importante en empresas de crecimiento. ¿Qué quiere decir esto del cash flow conversion? Quiere decir que por cada dólar que la empresa genera de resultados, 1,6 dólares están llegando al flujo de caja para enfrentar inversiones de CAPEX y otras actividades de inversión y financiamiento, como también dividendos. O sea, el resultado del negocio está llegando íntegramente a la caja de la empresa y eso es sumamente importante. Y no se queda, digamos, la caja no se está quedando por malas prácticas del manejo de inventario, cuentas por pagar y cuentas por cobrar. Por lo tanto, la empresa está operativamente sana y bien administrada. ¿Ya? Por otro lado, en términos de free cash flow, la empresa está también sana. Esto indica que a pesar de que está invirtiendo en CAPEX, digamos, CAPEX, es decir, volvemos a los activos tangibles, ¿ya? La empresa queda con caja para otro tipo de actividades. O sea, tiene caja para regalar, si quieren. Y para terminar, vamos a ver el fair value de la empresa, ¿ya? Que va como un regalito mío de mis análisis, ¿ya? Y tengo que decir que este dato que les voy a compartir es producto de mis análisis, como le mencioné, y no es una recomendación de inversión. Eso es sumamente importante mencionar, ¿ya? Esto va según mi cálculo. Y según esto, Google podría tener un fair value de 150 dólares por acción. Y el spot, esta empresa está cotizando ayer viernes 28 de junio, cerró en 182 dólares. ¿Ya? Por ende, para mí, Google estaría sobrecomprada en un 21%. Y esto yo creo que el mercado lo sabe.
y tengo mi sensación que es la relación entre la naturaleza del negocio de Google, que lo mencionó Rodrigo en su análisis, y su participación en lo que es, y conocemos la era de la inteligencia artificial en estos momentos. En comparación con Microsoft, que es una empresa que tiene mucha explotación de fierro, más que de software, tiene harto, como dirían los ingenieros informáticos, y fierro. Microsoft, claro, tiene mucho, su fair value es mucho más arriba, porque todavía tiene mucho crecimiento, encuentro yo. Pero Google como que se está quedando un poquito el, bajo el tren, un poco en esto. ¿Ya? Eso pues, mis amigos. Oye, es muy interesante tu análisis, Eduardo, y resuena harto con lo que yo también dije. Y a mí me pasa con Google, que al final es un ejemplo de una muy buena empresa growth, o sea, de crecimiento, representa bien lo que es hoy ser una empresa de crecimiento, sobre todo cuando uno se está apalancando con la inteligencia artificial. Y ahí, bueno, nombramos harto Microsoft, tanto en mi presentación como en la tuya, y me pasa con Google lo siguiente, porque Microsoft fue primero first mover en el tema de la inteligencia artificial, sorprendió todo el mercado, entonces como que acaparó todos los titulares, y Sí. por otro lado, también si uno ve los números, tiene mejor performance, siento que estaba mejor preparada para esta revolución. ¿A qué me refiero con que esté bien preparada? Que fue capaz de rentabilizar rápidamente el tema de la inteligencia artificial. Si uno ve ahora el último lanzamiento de Microsoft, sacó hardware que con todo el ecosistema de Copilot, que está apalancado por inteligencia artificial, entonces como que ya estaba muy preparado. Pero si Claro, uno ve... fierro. ¿Mm? Hardware, fierro. Claro, Lo que dicen, sí, la parte de y entonces, claro, en infraestructura. la parte, no solo software, empieza ya a diversificar su oferta, claro, y justamente tú hacías el énfasis de hardware. Google no tiene tanto hardware. Claro, tú nombrabas al principio el ejemplo de los taxis que se manejan solo, que ya es un tipo de hardware, también es un servicio, pero tiene hardware, pero al final Google fue más lenta en empezar a capitalizar el tema de la inteligencia artificial, Mm, porque, pero lo interesante es que ya tiene todo el ecosistema, el mismo ecosistema de Microsoft, Google lo tiene, o sea, tiene un Word, sí, tiene un Excel, tiene un PowerPoint, tiene actividad importante en el negocio de la nube, al igual que Microsoft, entonces creo que tiene un espacio muy grande para meterse ahí. Y pero a no mí lo está capitalizando. no lo está capitalizando, entonces a mí me da esperanza de que de repente lo podría capitalizar y seguir subiendo. Pero quería ir al punto que tú dices del fair value, 152. Me hace sentido porque, como decía yo, hay mucha señal de que está sobrecomprada y tú ya desde otra vereda del análisis técnico empezás ya a llegar a lo mismo. Y uno dice, chuta, esta es una empresa espectacular, tú decías, está sana, o sea, entonces, ¿por qué el fair value es más bajo del spot que tiene actualmente? A mí mi sensación es que estas empresas han crecido tanto, pero el mercado no ha crecido al mismo ritmo, que es el último gráfico que yo ponía. Claro, Entonces, al final siento que son cohetes, en el fondo son empresas que pueden volar a la luna, pero no pueden volar más rápido que el mercado. Pues el mercado va paso a paso consumiendo estas nuevas innovaciones. Quizás son empresas tan eficientes que están innovando mucho más rápido de la capacidad del mercado para consumir esa innovación. sí. Entonces hay que Que ver, me- para terminar solo la idea, hay que esperar a ver cómo el mercado se va adaptando. Lo que decía yo, el mercado sube o Google va a tener que frenar y bajar. Y esto es lo mismo que pasó en su minuto con las .com. En el año 2000 empezó a ver toda la revolución de .com y también empezamos a ver que sube. Pero el mercado aún no estaba aprovechando todo eso y vimos que bajó, o sea, la burbuja de las .com, pero hoy al final el tiempo le dio la razón a la burbuja claro, y hoy día todo es Internet. Quizá hoy día claro, podríamos estar viendo algo similar. claro. Yo quería opinar que voy a traer a colación la misma frase que comenté el capítulo anterior en Tesla, que uno de los factores por los cuales los papeles eh, van inflándose, por poner una palabra, digamos, es también porque este tipo de papel, su precio se determina por cuántas veces se va transando.
Y no solamente por el hecho de sus fundamentos, o de cómo está llevado la empresa, cómo está administrada, sino también las veces que va fluyendo el papel de mano en mano. Y yo encuentro que en Google pasa un poco eso, entre otras cosas más, pero podría decirse que yo podría asegurar un poco que estoy convencido de que pasa este efecto en Google. Aquí, para complementar lo que tú acabas de decir, voy a volver a compartir pantalla unos segundos. El primer gráfico que mostré, esta banda ascendente es una figura técnica súper clásica. Pero cuando vemos esto, que vemos que esto es una figura alcista, pero que tiende a tener desenlaces bajistas, llega a un punto en que rompe para abajo, pero qué raro, rompió para arriba. Y ahí pasa lo que dice Eduardo, es un mercado, o sea, es un papel que su valor se está dando por cuántas veces es transado. Que haya roto acá, es que está siendo transado mucho. Entonces es muy interesante ese tema y no hay que dejarlo de lado para el fondo evaluar el precio de la empresa. Exacto. Bueno, Eduardo, creo que este es un papel muy interesante, es un activo que da que hablar. Yo personalmente, bueno, como lo dije en el primer capítulo, me dedico al marketing y para mí uno de los proveedores más grandes, donde el que le pongo más lucas mensualmente es Google. Así que yo los conozco muy de cerca, tengo muchas reuniones con ellos, así que, y son un monstruo, son una empresa gigante. Sí. Eso, bien. A mí me gustó harto este análisis porque yo por lo general me enfoco en empresas más productivas, pero me gustó haber echado un vistazo a los números y el concepto que tienen detrás de estos muchachos. Sí. Así que, bueno, Eduardo, bueno, no está más de decirle a todos, primero que nada, agradecerles por su sintonía y por sus likes, pero también recuerden que este contenido tiene un objetivo pedagógico, también para compartirles qué pensamos nosotros respecto al mercado, pero es importante que cada uno haga sus propios análisis, esto no es consejo financiero, uno es dueño de sus decisiones y esto simplemente es para hablar sobre lo que nos apasiona, que son las finanzas. Así es. Así es. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo capítulo. No, que estén muy bien.